Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación para esta charla. Bueno, mi nombre es Marco Matar, soy asesor de aguacates y cítricos, trabajo en Chile, Perú y Colombia. Vivo ya un tiempo en Colombia, por lo tanto tengo experiencia como ya opinar lo que está ocurriendo acá. Soy productor de aguacate y he visto la problemática y he vivido la problemática también en mi finca. ¿Ya? Bueno, para comenzar esto, nutrición no es lo mismo que fertilización. Este concepto, la verdad que mucha gente no lo tiene claro, cree que porque compran un fertilizante y lo aplican, eso va a funcionar y va a ser muy buen resultado. Pero un poquito me voy a colgar de la experiencia peruana. Me tocó cuando comencé a trabajar de asesor, vino el desarrollo del aguacate en Perú, desde un punto inicial, no te puedo decir 0, pero a lo mejor de 1 a 10, punto inicial 2. Había mucho desconocimiento, habían problemas de productividad, había problemas de calidad de fruta, y tuve la bendición y la suerte de acompañar empresas. Ya llevo prácticamente 22 años trabajando en Perú. Hoy día, cuando comenzamos, era bastante tímido el ejercicio, ¿cierto? Y yo siempre les dije, ustedes van a llegar a ser los segundos productores a nivel mundial. Muchos se reían, muchos no creyeron, y hoy día es la realidad que está ocurriendo. Entonces, cuando uno llega a un país nuevo, se encuentra con condiciones particulares, ¿cierto? Uno no puede decir que están equivocados o acertados, sino que uno lo que ve es el resultado productivo de la calidad de la fruta. Y hoy día en Colombia estamos con una industria que no produce las producciones que se tienen en Perú. La calidad es bastante discutible, por lo tanto, una de las herramientas que hay para atacar esto y solucionar estos problemas es a través de la fertilización. ¿Qué podemos mencionar dentro de la situación de Colombia? Tenemos cultivos de laderas con alta pendiente, muy parecido a lo que se hace en Chile, a diferencia que allá se riega, aquí no se riega, es prácticamente agua de lluvia, ¿cierto? La fertilización es manual, cosa que ya no es lo mejor, digamos, si comparamos con un fertirriego. Y entiéndase de fertirriego, no es aplicar fertilizante a través del riego. Fertirriego es usar soluciones con concentraciones conocidas, soluciones fertilizantes, los cuales esas concentraciones conocidas son aprovechadas por las plantas. ¿Ya? Me he dado cuenta que hay una nutrición basada en el análisis de suelo, hacen un par de análisis de suelo al año, y la verdad que creo que eso no es suficiente, creo que no es el camino. Está bien como un punto de partida, pero todo tiene que ser analizado y corregido. Entonces hacen un análisis de suelo, aplican fertilizantes y la verdad que no hay gestión ni control sobre eso. Los huertos llegan a una alta producción y decaen. La verdad que los árboles son bien productivos como árboles. Tenemos un problema de desuniformidad alta en los huertos, por lo tanto las producciones también están dañadas o afectadas negativamente porque hay muchos árboles muertos, mucha resiembra, ¿ya? Tienen un alto porcentaje de materia orgánica en el suelo. Pongo entre paréntesis que se piensa que es una bendición. Mucha gente cree que por tener materia orgánica todo se da por sí solo, y la verdad que no es así. Siempre cito el ejemplo Perú. Hoy día hay huertos que sin problema están llegando a 35, 40 toneladas por hectárea en forma permanente, de buen calibre, buena calidad, y curiosamente donde cultivan es arena de mar, perdón, arena de playa. No hay materia orgánica. Entonces, los dejo pensando eso, que la materia orgánica realmente no es el factor decisivo de la productividad del aguacate. Hay un desconocimiento de la disponibilidad en solución de suelos, de los iones, ya voy a hablar más adelante de eso. Hay una variada opinión de frecuencia de fertilización. Antiguamente se fertilizaba una vez al año, 2 veces al año. Hoy día se discute si es cada 60 días, 45 días. Y la verdad, si estamos aplicando una misma cantidad de unidades por hectárea, no es lo mismo repartirlo en una vez que en 12 veces. O sea, siendo que la cantidad es la misma o es correcta, pero vemos que no es el efecto no va a ser el que andamos buscando, ¿ya? Se aplican mezclas de fertilizantes. Muchas veces nos queremos facilitar la vida, sobre todo porque esta fertilización es en forma manual, entonces queremos una mezcla perfecta. Pero la verdad que la mezcla puede ser perfecta, pero esa mezcla al interactuar con el suelo cambia completamente el equilibrio de esos iones, ¿cierto? Por lo tanto, toda mezcla y toda fertilización debe ser auditada, y ya voy a mostrar cómo se realiza eso. No pensemos porque la etiqueta en la mezcla dice super aguacate poderoso, no. Eso hay que auditarlo y realmente ver cómo se está comportando ese super aguacate poderoso en la solución de suelo y el intercambio que hay de la solución de suelo con la planta. Hay un miedo sin argumento al aporte de nitrógeno. Ya voy a hablar de esto más adelante. Creo que ahí están cometiendo un error. También están usando tablas de comparación de análisis foliares con otros países donde hay una floración al año. Aquí tenemos dos, y dos floraciones largas. Están comparando con otros países como Chile, donde hay un invierno frío, por lo tanto la planta no tiene actividad metabólica.
En cambio, acá hablar de un 2,8% de nitrógeno o un 3,2% de nitrógeno, que es alto para Chile o Perú, creo que sí es correcto para la condición colombiana. Todos los intentos que me ha tocado ver recorriendo huertos y fincas en Colombia, todos los intentos por reducir los aportes de nitrógeno al final terminan de mala forma. Absorción de nutrientes principalmente, ¿cierto? Se absorben por flujo de masa y difusión, esto en general puede haber otro mecanismo. Entonces, si no entendemos esto, la verdad que difícilmente vamos a poder nutrir una planta. Y esto da lo mismo si estamos hablando de condición de fertirriego, ¿cierto? O fertilización manual como se hace en Colombia. Flujo de masa significa que tiene que haber un número de pelotitas, ¿cierto? O de individuos, llámese nitrato, llámese potasio, llámese magnesio, calcio, un mínimo de nutrientes, ¿cierto? En un volumen de agua para que la planta reconozca y sean absorbidos. Si yo, por ejemplo, tengo 15 partes por millón, que significa 15 gramos por metro cúbico de nitrato, sí la planta va a reconocer, pero si tengo 8, no lo va a reconocer, por más que ese producto que se esté ofreciendo sea el mejor del mundo, ¿ya? Entonces, tenemos que entender lo que es el flujo de masa, y sobre eso hay que trabajar y lo explico más adelante. Bueno, y difusión, en el caso del fósforo, ¿cierto? Ese es otro mecanismo de aprovechamiento de la planta de estos nutrientes, ¿cierto? Pero ahí el fósforo sabemos que es más ineficiente porque tiene que haber un contacto directo entre la raíz, o sea, que la raíz pase por donde está presente el fósforo para que lo absorba. Y aparte hay baja disponibilidad de fósforo por las condiciones del suelo que tenemos en Colombia. Ahí podemos ver eso es cómo funciona el suelo, ¿cierto? Tenemos un complejo de intercambio que es negativo, ¿cierto? Esto aplica para el tema de los iones, cationes, ¿cierto? Positivos. Vemos que lo amarillo es el perabsorbente de la raíz, ¿cierto? Lo café es el complejo de intercambio, es el suelo. Vemos aquí, por ejemplo, y esto aplica, por ejemplo, para potasio, calcio y magnesio. Aplicamos estos nutrientes. Lo primero que se aplica es que ha absorbido o retenido en el complejo de intercambio, se satura ese complejo de intercambio y posteriormente lo que ya no se puede adherir, ¿cierto? Por diferencia de carga, es lo que queda disponible para la planta. Y en esto acá, por ejemplo, si fuera potasio, tenemos que hablar que tienen que haber por lo menos 80 partes por millón, o sea, 80 pelotitas por un metro cúbico, ¿cierto? Si fuera para el nitrato, tienen que haber 15 partes por millón, o sea, 15 pelotitas por metro cúbico. Y la medida que no cumplamos esos valores, difícilmente la planta se va a nutrir. O sea, ustedes van a fertilizar, pero no están nutriendo, ¿ya? Metodologías para auditar si estamos fertilizando y nutriendo las plantas correctamente. Bueno, ya justamente esta introducción es para entender posteriormente qué es el fondo de la charla, que es el uso de inhibidores de nitrificación, porque es un producto bastante técnico. Bueno, acá tenemos lo que hoy día se utiliza en Chile, Perú. Hoy día, que es un camino bastante práctico, se utilizan sondas de succión, análisis foliares y también pasta saturada, ¿ya? Estas sondas que están viendo acá, que es un tubo, ¿cierto?, con una cápsula cerámica en la punta, se carga en compresión, ¿cierto?, antes de extraer la muestra de agua, de solución de suelo, simula cómo estaría funcionando la raíz. Por lo tanto, lo que extraemos en estas sondas se envía al laboratorio, se analiza y te está mostrando todo lo que está disponible para la planta en esa muestra. Muestro una investigación realizada en Chile cuando llegaron estas herramientas de sonda de succión. No sabíamos utilizarlas, o sea, está el protocolo como instalar y todo, ¿cierto?, como extraer la muestra, pero estaba la duda de cuántos eran los valores a partir de los cuales la planta empieza a absorber, y eso no se sabía, ¿ya? Estamos hablando, esto se implantó hace 20 años. Pero mira, por ejemplo, el resultado de un trabajo de investigación que de hecho lo publicamos en el Congreso Mundial del Aguacate en Chile. Está publicado por si lo quieren ver ahí. Y vean, por ejemplo, para el nitrógeno, vean acá en estas gráficas, ¿ya? El área azul es lo que se recolectaba bajo el gotero, el emisor de riego en Chile, y se mandó a analizar, ¿cierto?, laboratorio, y el área amarilla es lo que absorbió la planta de ese aporte azul. Entonces aquí podemos ver que se aportaban 1,5 miliequivalentes de nitrato, y la planta nunca absorbió el 100%, ¿cierto? Hay una ineficiencia, sabemos, estamos claros que no se absorben el 100% los fertilizantes, los nutrientes. Y miren acá, en la medida que se aumentaba la absorción, disminuyó la absorción. De hecho, aquí bajó de 1 miliequivalente, que equivale eso a menos de 15 partes por millón. Vemos que no hay absorción, y posteriormente se aumentó. A veces uno dice, no, le voy a dar un golpe de nitrógeno a mi planta porque quiero que crezca más. Y vean que la planta, ese diferencial que hay azul con el amarillo, no lo absorbió.
Entonces, por más que queramos aplicarle fertilizante a una planta, hay una capacidad de saturación en la absorción. Entonces, con este instrumento nos fuimos dando cuenta cuáles eran los valores que se están absorbiendo. Miren, este campo, este acá se rega con riego por goteo, el de la izquierda, y vamos ahora a la situación de riego por microaspersor a la derecha. Vemos lo mismo, que siempre hay absorción sobre 1 miliequivalente de nitrato, y cuando bajamos la absorción, o el aporte cuando bajamos el aporte menor a 1 miliequivalente, ya no hay absorción por parte de la planta. El amonio es lo que voy a hablar en esta charla. Bueno, aquí vean que la curva del amonio prácticamente va de la mano la absorción con el aporte, pero resulta que las condiciones de campo, y me adelanto un poco el uso de inhibidores de nitrificación, la nitrificación es muy rápida, por lo tanto en la práctica es imposible, por más que esté aplicando un sulfato de amonio, eso rápidamente nitrifica, la planta lo absorbe como nitrato, no como amonio, ¿ya? Entonces aquí vemos que uno dice, oye, espectacular, el amonio se absorbe todo, y la verdad que no, porque gran parte de esto se transformó a nitrato rápidamente en condición de campo. Cationes, ya expliqué esto, ¿cierto? Ven acá las pelotitas que saturan esto. Una vez que se satura todo, las pelotitas que quedan libres son las disponibles para la planta, siempre y cuando haya un mínimo de concentración para que la planta reconozca. Miren acá ejemplos. Esto es un poco de la escuela tradicional. A lo mejor aquí mucha gente, no quiero que se molesten, pero no es que me quiera ir en contra de la escuela tradicional del suelo, sino que yo en ese sentido soy bien práctico, y yo, por más que haga análisis de suelo, fertilizo con eso, que me ha tocado verlo, y no hay respuesta, bueno, no me voy a quedar tranquilo. Hay que ser nervioso, y un poco muestro el por qué hoy día estamos usando sondas de succión o pasta saturada en vez de análisis de suelos tradicionales. Miren acá, este es un suelo que dice que tiene menos de un 1% de potasio intercambio. Significa que en la solución del suelo, o sea, lo que la planta reconoce para que se absorba, hay menos de 0,3 miliequivalentes. Hemos visto en Perú y Chile, y creo que aquí va a ser más alto el nivel de aporte, porque acá hay alto porcentaje de materia orgánica en los suelos, o sea, se absorbe mucho potasio, calcio y magnesio, por eso es que siempre tenemos deficiencia en eso en campo. Pero vean acá, en Chile y Perú sabemos que con un valor igual o superior a 2 miliequivalentes ya hay flujo de masa, y la planta reconoce y se aprovecha el potasio por parte de la planta. Entonces vemos que un suelo que tiene menos de un 1% de potasio intercambio tiene menos de 0,3 miliequivalentes por litro, ¿ya? O sea, no es suficiente para que la planta lo reconozca y lo absorba. Cuando vamos al 1 o al 3%, entre 1 y 3% de intercambio, vemos que hay menos de 0,6 miliequivalentes por litro. O sea, nuevamente no llegamos al nivel de 2. Cuando tenemos de un 3 a un 5, tenemos 0,8 miliequivalentes de potasio en solución de suelo, por lo tanto no llegamos al nivel de 2, por lo tanto esa fertilización con potasio no funcionó, ¿ya? O si dependemos del potasio que está aportando el suelo. Miren acá, vemos análisis de suelo. Dice el potasio, tengo 1 miliequivalente por 100 gramos de potasio disponible, y el estándar me dice que el valor tiene que estar entre 0,5 y 0,8. Lo primero que uno piensa, perfecto, no tengo que aportar potasio, está gratis. Pero cuando nosotros ponemos la sonda de succión y lo que vemos acá, SFR, la solución fertilizante, o sea, lo que nosotros estamos aplicando, esto es en condiciones de fertirriego, sondas a una profundidad de 15, 30 y 45 centímetros. Se extrae eso. Claro, como el análisis de suelo dijo que me sobra el potasio, no se fertilizó con potasio. Vemos que en la solución fertilizante, si leen la columna de potasio, vemos que hay menos de 0,05, entonces no se aplicó. Pero si el suelo estuviese aportando, como dice el análisis de suelo, en la sonda de 15, 30, 45 deberíamos ver presencia de potasio, y vemos que no hay potasio detectable, está menor a 0. ¿Por qué ocurre esto? Porque decimos, está mala la sonda, lo primero que uno dice. No, porque cuando usted toma la muestra del suelo, se lleva al laboratorio, eso se somete a una solución de acetato de amonio 1 normal, ¿ya? Para ver ese potasio disponible. Y yo hago la pregunta, ¿quién riega con acetato de amonio y a quién le llueve acetato de amonio? Por lo tanto, eso no va a estar disponible, y lo hemos corroborado muchas veces con estas sondas de succión. Miren acá, en la misma curva del trabajo anterior que les mostré, en el caso de acá se muestran las gráficas potasio. Vemos que sobre 1 miliequivalente en la condición chilena ocurre absorción, pero en la medida que disminuimos la concentración de potasio, disminuye la absorción, ¿ya? Entonces con el tiempo ya hemos ido chequeando esto, y ya sabemos o por definición o por ensayos y errores, y viendo estas curvas,
nosotros nunca aplicamos menos de 2 miliequivalentes de potasio en la solución fertilizante. Y estamos hablando que son suelos que no tienen materia orgánica. Miren, el calcio ocurre exactamente lo mismo, mientras no aportemos, o lo que hemos visto que hoy día mínimo son 4 miliequivalentes de calcio, y lo corroboramos con estas curvas para asegurarnos que realmente esté aprovechándose los nutrientes. Los gráficos de la derecha son bien interesantes porque vean que hay 4 miliequivalentes de calcio, que hoy día lo usamos como fuente de aporte, pero nunca hubo absorción. O sea, la curva amarilla muestra que nunca se absorbió eso por parte de la planta. Bueno, ¿qué pasó acá? Perdón, antes de meterme en eso. Magnesio lo mismo. Vean que no hay absorción de magnesio, o sea, 0,6 miliequivalentes. Hoy día sabemos que para que el magnesio se absorba tiene que haber por lo menos 4 miliequivalentes. Entonces, este trabajo nos abrió los ojos, ¿cierto? Empezamos a ver que no era solamente aplicar los fertilizantes, sino que había que auditar y llegar a concentraciones conocidas. ¿Ya? Para no olvidarlo del calcio. ¿Qué pasó con el calcio? Bueno, este calcio, estos 4 miliequivalentes vienen en el agua de riego, entonces uno hacía el cálculo, oye, 4 miliequivalentes por litro, si yo riego 10.000 metros cúbicos al año, me sobra el calcio. Ah, no aporto. Y la verdad que había problemas de calidad de fruta. ¿Y por qué no se absorbía a pesar de haber 4 miliequivalentes? Porque siempre se estaba aplicando con potasio. Y hay un concepto, ¿cierto?, que todos lo sabemos en nutrición, que es el antagonismo iónico. O sea, a la medida que yo tenga calcio, magnesio y potasio, ellos son antagónicos para entrar a la planta, pelean para entrar a la planta, si queremos ponerlo así en forma sencilla. Y si yo los tengo a los tres en igual concentración, significa que entra primero el potasio, porque más pequeño es monovalente, ¿cierto? En segundo lugar entra el calcio y en tercer lugar entra el magnesio. Y cuando nosotros aplicamos en una mezcla los tres nutrientes, obviamente va a seguir ese mismo orden. Y además hay un tema también que hay que afectar, más que afectar, o que afecta, sí, es la cantidad de nutrientes que aplicamos por hectárea. O sea, vemos que si hablamos de unidades por hectárea de potasio, se aplican sin problema 300 unidades hoy día de potasio. De calcio, de 40 a 100, y de magnesio, de 20 a 40. Entonces vemos que el que más se aporta en cantidad es el que más fácilmente entra a la planta. Y el que menos entra con facilidad a la planta es el que menos unidades aportamos. Por lo tanto, hay una desigualdad tremenda cuando aplicamos todo eso junto, y obviamente esa es la explicación de por qué seguimos viendo problemas de calcio y magnesio en los huertos de aguacate en Colombia, porque ¿qué es lo que hacen? Aplican todo junto. Bueno. Uso de inhibidores de nitrificación. ¿Ya? Este tema es bastante interesante. Existe hace muchos años. La verdad yo no entiendo por qué no se le ha dado la importancia que tiene. ¿Ya? Cuando salen productos químicos, bioestimulantes, todos alucinan con esos productos, ¿cierto? Todos queremos un bioestimulante, reguladores de crecimiento. Pero yo le creo mucho al inhibidor de nitrificación. El inhibidor de nitrificación, bueno, este concepto nació en Europa, en Alemania. Inicialmente fue un tema medioambiental, porque sabemos que los nitratos son lavables si no hacemos un buen manejo de ellos, ¿cierto? Entonces, en Alemania dijeron, bueno, busquen algo para evitar el lixiviado de nitratos a las napas. ¿Ya? Entonces empezaron a meterse en la química y se dieron cuenta, claro, el nitrato no tiene carga, ¿cierto? O tiene, la misma carga que el suelo, que tiene carga negativa. Entonces no hay una absorción o retención por parte del suelo, y el nitrato, en la medida que lavamos, podemos estar lavando o lixiviando ese nitrato. Entonces químicamente vieron, bueno, pero existe la fase amoniacal. La fase amoniacal tiene carga positiva, el suelo tiene carga negativa. Por lo tanto, en la medida que tengamos más nitrógeno amoniacal, que las plantas sí absorben el nitrógeno amoniacal, tenemos menos lavado lixiviado, entonces se cumplió el objetivo. Sí, ¿verdad? Funciona. Y con el tiempo se empezaron a dar cuenta que cuando se aplicaban los inhibidores de nitrificación, que era para tener más amonio en el sistema, ¿cierto?, solución de suelo, se empezó a ver que las plantas se ponían más verdes y producían más. ¿Ya? O sea, se fue como un gran invento, no era para eso, sino que se descubrió que tenía otro efecto. Entonces, yendo a la química del nitrógeno, siempre se ha mencionado y está escrito que la mejor eficiencia en la nutrición con nitrógeno es usar una relación nitrato-amonio. Esto puede variar para las diferentes especies, pero una relación tradicional que se ocupa como estándar para todo, se habla que en tu solución fertilizante o en tu mezcla,
ya, que tú apliques fertilizante, tiene que haber un 70% de nitrógeno como nitrato y un 30% amoniacal. No se puede aplicar 100% amoniacal. Ya voy a explicar por qué. Pero eso al final produce el amonio es tóxico para las plantas, ¿ya? Queda en el sistema. Muchas veces los excesos de amoniacal generan pulpa gris en aguacate. No así los excesos de nitrato, porque los excesos de nitrato se van acumulando dentro de la vacuola y por lo tanto no son metabólicamente activos y no hay ningún problema por exceso de nitrato. Sí puede haber por exceso de amoniacal. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué se habla 70-30? Bueno, yo no soy químico, pero o sea, cada vez que se absorbe un negativo por parte de la célula intercambia, saca un negativo. O sea, entró nitrato y saca un OH. Y cuando entra un positivo, saca un protón. ¿Ya? Y así funciona esto en la nutrición y se ha visto que la relación recomendada es un 70-30. En condición de campo, la única forma de lograr esta relación 70-30 es con uso de inhibidores de nitrificación. ¿Ya? Se ha visto también, está descrito, yo no lo he visto aún, pero bueno, hay que hacer las validaciones, sobre todo en Colombia, por las condiciones que estamos cultivando, que a lo largo del tiempo, como tú aumentas la eficiencia en el aporte y el metabolismo del nitrógeno, vas disminuyendo las unidades de nitrógeno que vas aportando todos los años. ¿Qué es lo que hemos visto en Perú? Más que ir disminuyendo, hemos visto que aumenta el potencial productivo. Porque ya lo menciono más adelante, el nitrógeno es el motor de la actividad dentro de la planta. Y como mucha gente le tiene miedo, cada vez castigan nitrógeno y le encantaría ahorrar nitrógeno, pero al final eso hace o redunda en huertos que tienen baja productividad, calibres de frutas pequeños. El calibre de frutas no solamente lo da el potasio, también lo da el nitrógeno. ¿Ya? Y una cosa muy importante, sobre todo si estamos trabajando en condiciones de lluvia, eso aplica a Colombia, se disminuyen los lixiviados, ¿cierto? Entonces, tenemos menos contaminación y también mejoramos la eficiencia de nuestro sistema. Dentro de los inhibidores que se ocupan hace mucho tiempo, bueno, menciono los que están en la literatura. La nitrapirina tiene una baja solubilidad, tiene una alta persistencia en el suelo, se fija en la materia orgánica y es bacteriostático. ¿Ya? CMP tiene una igual eficiencia de inhibir la nitrapirina, de inhibir que la nitrapirina, ¿cierto? El primero, y es muy eficiente cuando se mezcla con urea. Acetileno es otro inhibidor que se usa, produce inactivación irreversible del amonio monooxigenasa, que es la enzima que está en las bacterias nitrificantes, ¿cierto? Se inhibe esa actividad, pero el problema es que es irreversible, ¿ya? Y se usa mucho, según la literatura, en arroz. El DCD también es bacteriostático sobre las nitrosomonas, es muy soluble en agua, se aplica en alta concentración porque es poco tóxico y también tiene un efecto en la liberación lenta de nitrógeno, ¿ya? Pero con el tiempo la microflora se hace resistente a eso o lo metaboliza, por lo tanto ya no tiene efecto. Bueno, cuando hablamos de inhibidores, todos actúan sobre la microbiología de las bacterias que son nitrificantes. ¿Ya? No es que haya un efecto sobre el fertilizante, eso hay que tenerlo súper claro. Y el más utilizado actualmente es el DMPP, ¿ya? Tiene una mayor ventaja que el DCD, reduce la tasa de nitrificación. La literatura menciona que hay que aplicar el 1% del contenido de amonio al fertilizante. A diferencia del DCD, el DMPP no se lixivia, se lixivia a menos de 0,1 microgramos por litro. En campo, el DMPP es más persistente en suelo limoso que arenoso. Las características de textura, capacidad de intercambio catiónico, capacidad de campo, materia orgánica tienen influencia en la inhibición. Y los efectos positivos del DMPP son más pronunciados en suelos livianos que pesados o de textura, digamos, pesada. ¿Ya? Esto en Chile se utiliza hace bastante tiempo, en Perú también se está utilizando. Y es importante, yo en mi campo ocupo aquí en Colombia nitrógeno con inhibidor de nitrificación, pero aquí obviamente viene un tema de validación, hay que validar dosis porque siendo tan complejo el suelo en Colombia con materia orgánica, obviamente la respuesta va a ser muy distinta a la respuesta que se puede lograr en Chile o en Perú, ¿cierto? Bueno, el nitrógeno es el motor de la actividad de una planta. Aquí pueden ver la lámina de arriba, ¿cierto? Muestra el sistema radicular con fertilizante y sin fertilizante. Bueno, todos están pensando en mejorar su sistema radicular aplicando enraizantes, ¿cierto? Pero el primer paso que digo yo, bueno, fertilice bien, obviamente ocupen enraizantes en huertos de alta productividad, pero si usted no está fertilizando bien, el enraizante al ser un producto hormonal, esa raíz va a crecer en base a agua, no en base a nutrientes, por lo tanto la planta va a seguir siendo débil.
Y cuando vemos acá la composición porcentual de cada nutriente en la planta, fíjense que el nitrógeno y el potasio prácticamente tienen la misma área, tienen la misma importancia. Y yo no entiendo por qué en la industria fruticultora siempre se le ha dado más importancia al potasio que al nitrógeno. Creo que las cosas no son en extremos, ¿cierto? Por eso aquí mencionaba al inicio de la charla que no es lo mismo fertilizar que nutrir una planta. Yo le creo mucho al nitrógeno, pero el nitrógeno hay que saber usarlo. Bueno, volvemos a lo mismo. Vemos acá las curvas de aplicación de nitrato y la absorción, ¿cierto? Retomo esta de acá. Vean acá que la curva de aporte de amonio y de absorción es prácticamente la misma, pero este campo no tenía nivel de nitrificación. Por lo tanto, rápidamente esta mejor absorción que se ve no fue así, sino que se transformó rápidamente en amonio y obviamente se ve que, perdón, en nitrato. Entonces se ve en esta lámina que se absorbió y se mantuvo y no es así, digamos, ya desapareció. Bueno, aquí se muestra el ciclo, ¿cierto?, que tenemos de lo que hacemos nuestra fertilización. Por más que apliquemos un fertilizante amoniacal, vemos que en presencia de oxígeno y en presencia de estas bacterias, rápidamente es nitrificado y las plantas pueden absorber tanto amonio como nitrato, ¿ya? En la medida que haya anoxia, también se puede mantener la fracción amoniacal, o sea, con oxigenación es imposible tener fracción amoniacal en el suelo o la solución del suelo, a no ser que estés usando inhibidor de nitrificación, ¿ya? Bueno, ¿qué transformaciones del nitrógeno tenemos en el suelo, cierto? El nitrógeno se puede volatilizar, me sorprende mucho en Colombia que aplican nitrógeno y no lo tapan, lo dejan expuesto al suelo. Eso debe ser tapado, ¿ya? Es importante mencionar en estos inhibidores de nitrificación la urea que se vende con inhibidor en Colombia de ureasa. La verdad es que no creo que aplique a las condiciones que nosotros queremos trabajar, porque cuando hay inhibidor de ureasa significa que el paso de acá, si remontamos acá en esta lámina, la urea lo posicionamos a la izquierda, ¿cierto? Tenemos urea, con la enzima ureasa se transforma en amonio, y es aquí cuando la planta puede absorber. Pero si tengo urea e inhibo la ureasa, no hay transformación de amonio, por lo tanto la planta no se va a nutrir de urea. Y la urea, al ser una molécula que no tiene carga, se lava muy fácilmente. Entonces, a la medida que estemos aplicando urea con inhibidor de ureasa, la verdad que se está lavando, más que haciendo el paso a amonio para que la planta lo pueda aprovechar. Eso está bien, se diseñó, según entiendo, para cuando ustedes aplican en praderas, ¿cierto?, o en cañas, cultivos, digamos, extensivos, donde no tienen la capacidad de tapar, porque obviamente si tú no tapas ese fertilizante, al estar expuesto a la atmósfera se va a volatilizar. Pero por lo tanto, cuando tiene ese nivel de ureasa, no ocurre la volatilización, por lo tanto lo puede dejar expuesto sin ningún problema. En las condiciones de campo que estamos trabajando, creo que vas a tener más lavado de esa urea con inhibidor que lo que queremos aprovechar, que sea la absorción por parte de nuestro cultivo. Bueno, segundo, obviamente el nitrógeno lo pueden absorber los vegetales, ¿cierto? Es modificado por organismos amonificantes, pueden ser fijados por los materiales de la arcilla cuando estamos en fase amoniacal, ¿cierto?, que es las cosas que nos interesa para tener menos lixiviados. El complejo nitracal se transforma en nitratos por la nitrificación. La nitrificación se realiza en dos etapas, ¿cierto? El amonio se transforma en nitrito, proceso de nitrificación, y el nitrito se transforma en nitrato, proceso de nitratación, ¿ya? Bueno, el nitrato se lixivia, se lava, se pierde por desnitrificación, y la nitrificación consiste en dos pasos, ¿cierto? Está el primer paso, nitrosomona, nitrosococo, nitrosobulus, oxidan el de nitrato a nitrito, y las nitrobacter, nitrococos, nitrito a nitrato, ¿cierto? Y se mencionan pérdidas de un 30 a un 40% de fuentes sólidas y un 70% como fuentes líquidas. Y cuando hablamos en kilos por hectárea, se habla que hay pérdidas entre 40 y 80 kilos de nitrato lixiviado por hectárea al año. Entonces aquí tenemos que tener claro esto cuando queremos hacer una fertilización en Colombia. Dice, claro, tengo 20% de materia orgánica, perfecto, tengo el nitrógeno. Y la verdad que el aporte de materia orgánica en condiciones de nutrición de planta es cero, porque nunca llega al mínimo para generar un flujo de masa. Y si además agregamos la cantidad de lluvia que estamos sometidos, ¿cierto?
vemos que no es menor los aportes, se pueden perder hasta 80 kilos de nitrato al año. Y yo me he tocado ver huertos de aguacate en Colombia que no son productivos y fertilizan 120 unidades de nitrógeno al año porque les dijeron que el nitrógeno hay que aplicarlo poquito porque es malo. Eso se perdió todo. Bueno, la desnitrificación ocurre bajo condiciones anaeróbicas, ¿cierto? Por bacterias facultativas que son las pseudomonas, Thiobacillus, Bacillus, y descomponen el nitrato a nitrito, óxido de nitrógeno, y la aplicación de inhibidores de nitrificación disminuye la lixiviación y retarda la oxidación del amonio. O sea, en la práctica lo que nos interesa a nosotros es que cuando usamos inhibidores de nitrificación mantenemos más tiempo el nitrógeno sin perderse en nuestro volumen de suelo en el cual estamos trabajando y donde fertilizamos. Aquí vean cómo actúan el inhibidor, ¿cierto? Aquí está el amonio e inhiben la enzima monoamonio oxigenasa, que están las bacterias nitrificantes, que son esa enzima es la que transforma el amonio a nitrato. ¿Ya? Eso habría que evaluar en Colombia cuánto efecto dura, o cuánto tiempo dura el efecto, perdón, porque en Chile se ha visto que una vez que aplican los inhibidores, puedes tener a lo mejor una inhibición de hasta 55 días, ¿cierto? Cuando lo aplicas solo, sobre la actividad de esa bacteria, por lo tanto, durante esos 55 días tú tienes fracción amoniacal de todos los fertilizantes que estás aplicando en ese periodo de tiempo. Bueno, obviamente, como recién mencioné, la eficiencia de los inhibidores de nitrificación está influenciada por la enzima monoamonio oxigenasa, y obviamente va a depender de las propiedades de cada suelo, como el nivel de humedad y temperatura. Bueno, implicancias prácticas, porque eso es al final lo que nos interesa a nosotros. Tenemos un uso de nitrógeno y urea de manera más eficiente, ¿cierto? Se lava menos. Tenemos un control de lixiviados. Es importante la actividad metabólica del nitrógeno y uso adecuado de cationes. O sea, ya voy a mencionar esto. Miren. Como les dije hace un rato, el nitrógeno es el motor de la actividad de la planta, pero hay que saber aplicar el nitrógeno. Entonces, y aquí se entiende perfectamente cuál es el impacto sobre la planta del inhibidor de nitrificación. Cuando el nitrógeno entra en una planta, la planta puede absorber el nitrógeno como forma amoniacal y como nitrato. Ya les mencioné que la forma amoniacal, sin el uso de inhibidores de nitrificación, en campo es prácticamente imposible. Yo creo que en Colombia sí puede haber una mayor fracción amoniacal, dado que llueve tanto y el amonio en condiciones de baja oxigenación del suelo se mantiene, pero si hay oxígeno se nitrifica rápidamente. Yo creo que vamos a encontrar, si hacemos un sondeo y mediciones en Colombia, vamos a encontrar una fracción amoniacal. Y habría que ver si realmente es suficiente para que la planta se nutra, que yo creo que no. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces la planta absorbe el nitrógeno como nitrato y como amonio. El nitrato dentro de la planta no sirve para nada. ¿Ya? El nitrato debe ser transformado a amonio. Y cuando se transforma a amonio, ahí comienza el ciclo dentro de la planta del nitrógeno. ¿Ya? Ese amonio que entra necesita carbohidratos. Se une con carbohidratos y se forma el primer aminoácido que se llama ácido glutámico, y ahí comienza todo el metabolismo del nitrógeno dentro de la planta. Cuando ustedes abusan de la aplicación de nitrato, bueno, el nitrato mucho de eso se va acumulando y se pone inactivo dentro de la vacuola. Pero cuando abusan del aporte de amonio, por eso les hablaba que una relación 70-30, o sea, 70 nitrato, 30 amoniacal, esos excesos de amonio, o si no hay carbohidratos suficientes para neutralizar ese amonio y fabricar ácido glutámico, ese amonio queda dando vuelta dentro del sistema y puede ser causante de la aparición de pulpa gris en la fruta de aguacate. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes no saben aplicar nitrógeno y aplican indiscriminadamente, o no saben aplicar los cationes, voy a explicar que creo que la mayoría no lo sabe aplicar en Colombia, ¿ya? Se producen estos desequilibrios y al final el culpable es el nitrógeno. Y vemos que no es así. Bueno, cuando usamos el inhibidor de nitrificación, la planta no necesita transformar ese nitrato en la hoja, ¿cierto? Amonio, entra directamente al metabolismo, hace como un bypass. Y esto se ha visto que es muy importante en huertos de alta productividad, ¿ya? O huertos estresados. Cuando tú tienes mucha carga en un árbol, hablemos por ejemplo de un árbol de aguacate que puede tener 150 kilos, que se ven a veces en Colombia, ustedes ven que el árbol está bloqueado. Ese bloqueo no es por fitóftora,
sea, podría ser si tiene una condición de suelo negativa, pero ese bloqueo que vemos con árboles de alta productividad es porque la nitrato reductasa, que es la que hace la transformación de nitrato a amonio, no funciona, está bloqueada por estrés, por productividad. Entonces vemos que el árbol no vegeta, no se activa, y si marcamos ese árbol vamos a ver que la temporada siguiente ese árbol no floreció. No porque no lo hayamos fertilizado, sino que esa nitrato reductasa, al estar inactivada por el estrés de alta productividad, nunca la planta tuvo la opción de transformar el nitrato amonio, no se fabricó ácido glutámico y se bloqueó todo el sistema. ¿Ya? Y también hemos visto que plantas sometidas a estrés salino, que también están bajo estrés, también está bloqueada esa nitrato reductasa. Entonces, ahí decimos, bueno, activamos la nitrato reductasa y ahí uno de los nutrientes que funciona muy bien son aplicaciones de molibdeno, por eso que el molibdeno se puso de moda hace un par de años. Y la otra opción es usar inhibidores de nitrificación, cosa que si la enzima no está activa, yo no la necesito y entra todo directo al metabolismo de la planta. ¿Ya? Como esto se tiene que unir con azúcares, aquí entramos a otros puntos que es muy interesante, tenemos que tener una buena fábrica de azúcares. ¿Y qué es lo que es una buena fábrica de azúcares? Si estamos hablando a nivel nutricional, es tener niveles adecuados de potasio y magnesio principalmente. Entonces, como les voy a mostrar a continuación, eso no se hace, o tienen el desconocimiento hoy día, yo creo, en Colombia de esto, estoy hablando del aguacate, no en otras industrias que sí, que se manejan fertirriego. Bueno, estamos fertilizando mal con potasio y con magnesio. De hecho, todos los análisis foliares es muy fácil encontrar y es recurrente encontrar deficiencia de magnesio y potasio. Por lo tanto, la fábrica de azúcares no funciona. Entra el nitrógeno, no tengo el azúcar, no hay glutámico, exceso de amonio y empezamos ahí con temas de mala calidad de fruta, que sabemos que la calidad de Colombia todavía no llegamos a un nivel premium de calidad de fruta, ya. Es bastante discutible eso. Entonces, la pregunta que pongo en rojo es, bueno, entonces, ¿aporto poco nitrógeno castigando el potencial productivo para no tener problemas de calidad de fruta o de aplicarse correctamente los cationes? Creo que la segunda parte de la pregunta es la que yo por lo menos trato de hacer y estoy investigando sobre eso actualmente en Colombia. Miren acá. Forma de aplicación. Si yo voy a hablar de 1 kilo de potasio, da lo mismo el número. 1 kilo de potasio. ¿Ustedes creen que va a ser lo mismo aplicarlo en una banda como está marcado aquí arriba a la izquierda o en un círculo alrededor del árbol como está en la foto de abajo? La misma cantidad no es lo mismo, porque ustedes si ven, si calculan el kilo y hacen una medición volumétrica, la dinámica ¿cuál va a ser? El potasio al caer al suelo, como les mostraba aquí el complejo de intercambios negativo, ¿cierto? Por diferencia de carga, como un imán, el suelo va a atraer y va a fijar tanto potasio hasta que ya no lo pueda hacer. Por lo tanto, todo lo que entre posterior a eso es lo que queda disponible para la planta. Entonces, si nosotros aplicamos la banda que vemos acá arriba, yo sé que mucha gente en Colombia le llama la atención esto, aquí va a haber todo el borde, el perímetro, va a estar sometido a esa absorción y todo lo que queda en el centro va a quedar disponible para la planta. Aquí cuando lo veo en círculo, esa misma cantidad, también pierdo eficiencia porque tengo mayor superficie de contacto y tengo más delgadito la línea de aporte, por lo tanto, mucho va a quedar absorbido y no va a quedar disponible para la planta. ¿Ya? Peor si lo aplico al voleo, o sea, que queden pelotitas disueltas una, o sea, que queda absolutamente absorbido y por lo tanto no voy a aprovechar bien eso. Yo en lo particular, como estoy convencido que el antagonismo iónico es una realidad y me juega en contra, yo en mi finca aplico por un lado potasio, por otro lado magnesio, calcio y por otro lado fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo me hace precipitar el calcio y el magnesio. Yo sé que suena raro, pero no me quiero ir en contra de las mezclas, sino que las mezclas deben ser auditadas con estos mecanismos que les he comentado de las sondas, ¿cierto? Y también debe ser suplementada, ¿ya? Con aporte extra. Entonces, sobre todo ahora que estamos en este mundo que no sabemos hasta cuándo van a subir los fertilizantes, ¿cierto? Tenemos que maximizar el aporte de nuestros fertilizantes. Bueno, resultados preliminares en Colombia. Hicimos este mismo trabajo que les mostré de las sondas en Chile. Estamos sacando la radiografía de cada vez que aplicamos fertilizantes, qué es lo que nos muestra, qué disponibilidad hay en la solución de suelo para nuestro cultivo. Bueno, aquí vemos análisis de suelo. Si vemos los suelos colombianos, por ejemplo, vamos al calcio, tengo 0, perdón, si esto de suelo está llevado
Correcto. Bueno, vemos que para calcio, yo necesito por lo menos 2.000 equivalentes para que la planta reconozca, idealmente 4. Magnesio, ojalá 4. Y vemos que no hay disponibilidad. Miren. Con este sistema, bueno, CGS da este servicio en Colombia, también otra empresa, AGQ. Se ponen las sondas de succión a diferentes profundidades, ¿ya? Y vean acá, muestra aquí el gráfico, los 1.000 equivalentes, en este caso de nitrato, que se lograron esa solución de suelo con el aporte que hice. Yo sé que el nitrato necesito mínimo 1 hasta 3.000 equivalentes para que la planta reconozca. O sea, en este aspecto hemos avanzado. En Colombia ya sabemos la cantidad de nitrógeno para que la planta reconozca, ¿ya? Esto, créanme que al final hoy día no les puedo decir si hay que fertilizar quincenal, mensual, bimensual, eso no lo sé, porque estamos recién comenzando con este estudio. Pero ya tenemos claro que el nitrato está funcionando, o sea, el nitrógeno está funcionando. Amonio, miren acá, por lo menos yo necesito 1.000 equivalente, no llego, o sea, se encontró amonio en el lisímetro de 40, pero la concentración es tan baja que no da para que la planta reconozca, ¿ya? Y pueda absorber. Por lo tanto, esto me da pie a decir sí, hay que utilizar inhibidores de nitrificación para tener más amonio en la solución de suelo. Vamos a los cationes, que son los fabricantes de azúcares, ¿ya? Y también, por ejemplo, el potasio también está relacionado con el tamaño del fruto. Sabemos que el calibre en Colombia es mediano a chico. Yo sé que en Chile, Perú, necesito por lo menos 2.000 equivalentes de... Disculpen. Necesito 2.000 equivalentes de potasio para que la planta reconozca y absorba. Y con las fertilizaciones que estamos haciendo en este campo, que no eran bajas, ¿ya? Se hablaba de cerca de 300 gramos de potasio por árbol, vean acá que no llegamos a 0,5 mil equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Usted fertilizó con potasio, pero no nutrió con potasio. Ah, no, pero es que me dijeron que el nitrógeno es malo, entonces tengo que dejar. No, señor, usted tiene que mejorar su aplicación de potasio para que todo este funcionamiento, los inhibidores, ¿cierto? Todo el metabolismo sea perfecto y logremos subir nuestro potencial productivo. Miren acá, para el calcio. El calcio, aquí avanzamos en esto, llevamos más tiempo. Aquí ya estamos llegando a los 3.000 equivalentes, ya estamos tranquilos, ¿ya? Y aquí más que preocuparnos de hacer encalado o sea, encalar el suelo, aquí hicimos ensayo-error, aplicamos dosis crecientes de yeso, sulfato de calcio, ¿ya? Y vemos que estamos llegando a un nivel deseado en calcio. O sea, nitrógeno y calcio ya lo tenemos prácticamente solucionado. Miren el magnesio, yo necesito 4.000 equivalentes, estoy muy lejos todavía de esto, estoy llegando a 1.000 equivalentes. Entonces, no culpemos al nitrógeno, al inhibidor de nitrógeno, de nitrificación, porque mi cultivo no sacó buena fruta. Creo que esas cosas, o sea, no creo, funcionan. Las usamos en Perú en huertos de alta productividad, en Chile igual. Pero en la medida que no logremos corregir este potasio y magnesio, difícilmente vamos a lograr el efecto deseado de alta productividad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? No, es que me recomendaron un producto mágico. No, señor, esto es partes por millón o 1.000 equivalentes. Tenemos que ir chequeando y realmente hoy día me atrevo a decir que creo que para el calcio, magnesio y potasio, más que aplicarlos en forma más frecuente, vamos a tener que reconcentrarlos para que no queden diluidos y no queden absorbidos por el coloide del suelo, ¿cierto? Y sobre todo en esta época que ha llovido tanto, bueno, verano en Colombia me hablan de verano, pero no hemos visto el verano este año, ¿cierto? O sea, y el año pasado. Entonces, estos valores ténganlo en la cabeza, esta metodología ténganla en la cabeza, para allá va el tema hoy día nutricional. Creo que como conclusiones, ¿cierto? Porque muchos esperan que sí, aplican el inhibidor y le va a ir súper bien. No, si no corregimos todo esto que estoy hablando, difícilmente vamos a tener ese resultado deseado, ¿ya? Y obviamente, hoy día cuando estamos hablando de huertos de 30, 35 toneladas, hasta 40 en Perú, todos usan estos inhibidores de nitrificación, ¿ya? Bueno, dentro de su paquete productivo, usan más cosas obviamente. Pero conclusiones, podríamos decir que los inhibidores de nitrificación son una alternativa viable para el manejo nutricional del aguacate en Colombia, mejoran la eficiencia de fertilización nitrogenada, logran mayor importancia esto en zonas de alta precipitación, como estamos cultivando el aguacate actualmente, disminuyen los lixiviados, ¿ya? Deben ser usados técnicamente, no basta con aplicar, se debe tener conocimiento de la dosis y disponibilidad en solución de suelo de todos los nutrientes para lograr el efecto deseado.
El ideal es manejar en los planes de fertilización una relación 70-30, ¿ya? Y no se olvide que aplicar abonos no es nutrir una planta. Falta mucho por desarrollar este tema en Colombia. Bueno, muchas gracias.